Hola mis hermanos, que el Señor les bendiga grandemente en este día maravilloso. Pues hoy vamos a continuar con el atributo de Dios que vamos a hablar el día de hoy acerca de lo que es la justicia de Dios. Uno de los atributos que debemos conocer muy bien para que realmente entendamos cómo es Dios de justo y cómo actúa su justicia delante de la humanidad. Y vamos a iniciar de una vez con la clase de los atributos de Dios y como siempre estamos planteando lo que es el versículo de Jeremías capítulo 9, versículo 24, donde dice: pero si alguien se gloría, gloríese de esto, de que me entiende y me conoce, pues yo soy el Señor que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco, declara el Señor. Amén. Siempre este versículo debe estar muy presente en nuestras vidas, siempre estar muy presente en nuestros corazones, porque para conocer a Dios necesitamos realmente complacernos en lo que estamos haciendo. Necesitamos deleitarnos en aprender más de Dios y de sus maravillas. Y asimismo hoy vamos a comenzar acerca de lo que es la justicia de Dios. Y antes de eso vamos a leer lo que es algunos versículos. Vamos a iniciar con Génesis capítulo 18, versículo 25, donde dice el Señor: lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Ya desde Génesis nos empieza a mencionar y hablar que Dios es justo, que la justicia de Dios es implacable, pero que también todo lo que hace no se sale de su justicia. Dios no es un Dios injusto, sino un Dios de justicia para con nosotros. Es importante que entendamos esto para ver cómo es que se mueve Dios alrededor de la humanidad y de cómo las cosas que nos suceden es por la justicia de Dios, no por injusticia de Él. El segundo versículo que vamos a leer es Salmo 19:9, donde dice: el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Salmos 92:15 también dice: para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto, y que en Él no hay injusticia. Todos estos versículos nos hablan de la justicia de Dios, de que Dios es justo, y más importante, que no hay injusticia en Dios. Salmo 97:2 dice: nubes y oscuridad alrededor de Él, justicia y juicio son el cimiento de su trono. Y por último, Ezequiel capítulo 18, versículo 25 nos dice: si dijereis, no es recto el camino del Señor, oíd ahora, casa de Israel, ¿no es recto mi camino? ¿No son vuestros caminos torcidos? Y es aquí donde el Señor nos enseña que todo lo que hace es justo, todos sus caminos son rectos. Por eso jamás debe pasar por nuestra mente pensar en que Dios hace algo injusto o en que Dios hace algo que no es justo. Son nuestros caminos los que no son rectos. La expresión torcido significa injusticia, es decir, que nuestros caminos son injustos delante de los caminos del Señor. Cuando Dios juzga al hombre, trae justicia a la vida de ese hombre. Y si los caminos del hombre son rectos, la justicia lo favorece. Pero si los caminos del hombre no son rectos, por supuesto que Dios sentencia al hombre. La justicia no es algo que Dios tiene, la justicia es algo que Dios es. Y debemos entender que Dios no ha cambiado en ningún sentido porque Dios es inmutable. Dios no puede cambiar su esencia. Y Dios, siendo perfecto, es incapaz de perder o de ganar algo. Es incapaz de hacerse más grande o de hacerse más pequeño. Es incapaz de conocer más o de conocer menos. Dios es simplemente Dios. Pero ahora nos hacemos una pregunta y es: ¿proyectamos la justicia de Dios a nuestra manera? Es decir, nosotros vemos la justicia de Dios como nosotros queremos verla o como realmente es la justicia de Dios. Y es aquí donde hemos oído que se nos ha mentido, hecho trampa, traicionado y engañado, tanto incluso por parte de quienes admiramos y respetamos, que hemos llegado a proyectar nuestro cinismo al propio trono de Dios. Y puede parecer duro, pero hay que entender que sin darnos cuenta tenemos en nuestras mentes un sentimiento de que Dios también es así.
de esta misma manera, de que Dios actúa con la misma justicia con la que nosotros actuamos, sin entender que nuestra justicia muchas veces es torcida, que nuestra justicia muchas veces es engañosa, que nuestra justicia muchas veces hace trampa. Continuamos, mire. ¿Por qué fuimos creados? Esa es la pregunta que siempre nos hacemos. ¿Fue porque merecíamos ser creados? Anselmo, que fue un gran teólogo, él, digamos que le formuló una pregunta a Dios donde decía que cómo puede Dios perdonar al malvado si Él es justo, supremamente justo. En otras palabras, ¿cómo puedes tú, Dios, justificar a un hombre malvado y seguir siendo justo? Hoy en día, en la actualidad, no nos preocupamos mucho por estas preguntas porque hemos reducido a la salvación. ¿Y a qué me refiero? Hemos degradado nuestro concepto de Dios al punto que esperamos encontrarnos con las puertas abiertas. ¿Y a qué me refiero con esto? Hemos degradado nuestro concepto de Dios al punto que esperamos encontrarnos con las puertas de perlas, golpear la puerta y decir, hola Dios, aquí estoy, y que Dios nos haga pasar. Pero deberíamos tomar la conducta que tenían los antiguos teólogos, de temer llegar a las puertas del cielo y que no nos dejen entrar. Nosotros sabemos lo que Dios puede hacer, pero lo que muchas veces no sabemos es cómo Dios puede hacer tales cosas. Y por eso Anselmo, digamos que hace esta pregunta de cómo puedes tú, Dios, justificar a un hombre malvado y seguir siendo justo. Pero entendemos que para esta pregunta podemos optarla o podemos verla desde tres respuestas distintas. Y vamos con la primera respuesta, que es la unidad de Dios. Una respuesta es que el ser de Dios es unitario. ¿Y qué significa esto? Significa que Dios no está compuesto de partes. Usted y yo, tú y yo, sí estamos compuestos de partes. Estamos compuestos de cuerpo, de alma y espíritu. Algunas cosas pueden ser quitadas de nosotros y aún así permanecemos. Hay parte de nuestro cuerpo o incluso parte de nuestro cerebro que son removidas y podemos seguir viviendo. Es así porque nosotros no somos unitarios. Dios nos juntó a nosotros, nos colocó cabeza, tronco, extremidades en sus respectivos puestos, en sus respectivas localidades. Puso un corazón, arterias, venas, la circulación sanguínea. Puso también nervios, ligamentos, etc. Entre todo, músculos, huesos, lo que usted quiera ver. Pero nosotros no podemos pensar así de Dios, porque el ser de Dios es unitario. ¿Y a qué me refiero? ¿Vemos la distinción que hay allí? No debemos pensar en Dios como un conjunto de partes que trabajan armoniosamente o que trabajan en armonía. Debemos pensar en Dios como uno solo, porque Dios es uno y sus atributos nunca discrepan, nunca pelean. Nunca se interponen los unos con los otros. El juez humano muchas veces se sienta en el tribunal y queda atrapado entre unas decisiones que puede ser entre misericordia, justicia, y no sabe muchas veces cuál elegir, si tener misericordia o hacer justicia. Pero Dios es todo un Dios, y todo lo que Dios hace armoniza perfectamente con cualquier otra cosa que Dios hace. Porque no hay partes que deban juntarse, ni atributos que se enfrenten en lucha los unos con los otros. Todos los atributos de Dios son uno y están juntos. Por consiguiente, la primera respuesta a esta pregunta que es ¿cómo puede Dios, siendo justo, sin embargo, absolver el pecado? O sea, ¿cómo Dios puede hacerlo? Y es que sencillamente brota del ser de Dios como unitario. La justicia de Dios y la misericordia de Dios no discrepan una de la otra, porque ambos forman la esencia de Dios. No son varios atributos que forman a Dios, sino que Dios es todas las esencias, todos los atributos en uno solo. Y eso debemos entenderlo muy bien para determinar y entender en qué situación estamos cuando hablamos de la justicia de Dios. La segunda respuesta es acerca de la pasión de Cristo. Y esta segunda respuesta deriva de este efecto de la pasión de Cristo, porque la palabra pasión en los tiempos antiguos tenía un significado de sufrimiento profundo y terrible. Es el padecimiento de Jesús mientras hacía con su propia sangre su ofrenda sacerdotal por nosotros. Y ese sufrimiento fueron tres cosas. Fue infinito, fue todopoderoso y fue perfecto. Infinito significa que no tuvo límites, sin fondo, sin tope, por siempre, sin ninguna limitación.
Y así, el sufrimiento de Jesús y la expiación que hizo en esa cruz, debemos entenderla que fue bajo ese cielo oscurecido, infinito en su poder. Y no solo eso, sino que también fue todopoderoso. Y hay una cita donde dice Isaac Watson que dice lo siguiente con respecto a la muerte de Jesús. Isaac Watson dice: Dios, el Todopoderoso, Hacedor, murió por el hombre y su pecado. Y cuando Dios, el Todopoderoso, Hacedor, murió, todo el poder estuvo en esa expiación, el poder de la muerte de Jesús para poder liberarnos de la salvación. Eso es justicia de Dios. Nosotros nunca podríamos exagerar la eficacia o el poder de la cruz. Nunca podemos exagerarlo. Incluso nunca pudiéramos llegar a imaginar cuán poderoso es ese sacrificio que Dios hizo en la cruz por su justicia. Y no solo termina aquí, sino que además de todo esto, bien lo hizo perfecto. Es completamente perfecto lo que Dios hizo. La expiación en la sangre de Cristo es perfecta. No hay nada que le pueda ser añadido. Así que la pregunta que posiblemente muchas personas se hagan y muchas personas nos pregunten y digan: ¿cómo puede tu Dios perdonar al malvado si Él es justo? Y la respuesta es sencilla: desde el efecto de la pasión de Cristo, desde el efecto de la muerte sacerdotal que tuvo Cristo en la cruz, derramando su sangre perfecta para perdón de pecados. En ese santo sufrimiento, allí en la cruz y en su resurrección de entre los muertos, canceló nuestros pecados y abrogó por nuestra sentencia. No importa cuán bueno, no importa cuán refinado y amoroso tú pienses que seas, nosotros estamos en una situación moral. Y por lo tanto, esta situación moral permite que lo que estuvimos, lo estamos y lo seguiremos estando en esta situación moral que determina nuestro estado pecaminoso delante de Dios. Y cuando Dios nos confrontó y la justicia de Dios confrontó una situación moral y nos encontró inadecuados, porque todos nacimos bajo pecado, nos encontró que todos nosotros, tanto tú como yo, éramos injustos. Encontró iniquidad en nosotros. Y cuando Dios mira a un pecador que ha aceptado la sangre de Cristo, la sangre de su pacto eterno, la justicia lo sentencia a vivir, porque creyó en la muerte de Cristo como para salvación. La justicia de Dios está del lado del pecador arrepentido. Y es lo que dice Primera de Juan capítulo 1 versículo 9, donde dice que si confesamos nuestros pecados, Él, Dios, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y por último, la tercera respuesta que pudiéramos dar es entender que Dios es uno. No es que hay un solo Dios, sino que el único Dios es unitario, uno consigo mismo, indivisible. Y la misericordia de Dios es simplemente Dios siendo misericordioso, es Dios siendo justo. Y por último punto tenemos, o por última respuesta, por así decirlo, tenemos lo que es la inmutabilidad de Dios. Y esta es una tercera respuesta porque la inmutabilidad significa que Dios no cambia en su esencia. La compasión fluye de la bondad y sin embargo, la bondad sin justicia no es bondad. Usted puede ser bueno y no ser justo. Y Dios es bueno y debe ser justo, porque Dios es bueno y es justo. Cuando Dios castiga al malvado, y esto hay que entender, cuando Dios castiga al malvado, hace una cosa justa. No lo hace de manera injusta, lo hace justamente, porque es congruente con lo que merece el malvado. Pero cuando Dios perdona a un hombre malvado, también es justo al hacerlo, también es justo al perdonar al malvado, porque es congruente con la naturaleza de Dios. Entonces, aclaremos esto. Cuando Dios castiga al malvado es justo porque lo castiga y es congruente con la justicia de Dios. Pero cuando Dios a ese malvado le perdona sus pecados por medio de la sangre de Jesucristo porque decidió aceptar ese pacto eterno, Dios lo justifica y Dios lo salva. Y aún así Dios sigue siendo justo porque es la naturaleza de Dios su justicia. Y debemos entender que Dios es nuestro juez. Dios es el juez de la tierra, del hombre, del universo entero. Y el juez tiene ciertas características que vamos a verla más adelante. Primeramente, el juez es una persona con autoridad. En el mundo bíblico, el rey era el juez supremo porque era la autoridad suprema. Segundo, es sobre esta base, según la Biblia, que Dios es juez de este mundo. Por último, Él es tanto legislador como juez, es decir, Él es el que impone las leyes y el que ejecuta la sentencia de esas leyes.
También tenemos que el juez es la persona que se identifica con lo que es bueno y justo. El juez bíblico tiene que amar la justicia y el juego limpio. Tiene que destetar todo maltrato de una persona contra otra. La Biblia no nos deja dudar acerca de que Dios ama la justicia y odia la iniquidad, y de que la idea del juez totalmente identificado con todo lo bueno y justo se cumple a la perfección en Cristo Jesús, en Dios mismo. Por tercera opción tenemos que el juez es una persona con sabiduría. En el mundo bíblico, la primera tarea del juez es la de constatar los hechos del caso que se le presenta. Y cuando la Biblia muestra a Dios como juez, destaca su omnisciencia y su sabiduría, como el que escudriña los corazones y el que descubre los hechos. A Dios nada se le escapa. Podemos engañar a todos los hombres, pero jamás en nuestra vida podemos engañar a Dios. Él nos conoce y nos juzga tal como realmente somos, no como nosotros creemos que somos, sino como realmente somos nosotros. Y para terminar, esta cuarta característica del juez es que el juez es una persona con poder para ejecutar sentencia. Dios es su propio ejecutor, así como legisla y sentencia, también castiga. Todas las funciones judiciales se funcionan en Dios. Esto debemos entenderlo, es que Dios es justo. Dios es tan bueno y tan justo que eso es lo que siempre debemos entender en nuestras vidas. Y para terminar, recordemos que no podemos hablar de que Dios es injusto, que es justo para algunas cosas e injusto para otras, porque todo lo que hace Dios es perfecto, es justo y es bueno. Que Dios te bendiga. Si te gustó este video, este atributo de Dios, comparte con tus amigos, ayuda a suscribirte al canal para compartir y crear más contenido, para que crezcamos en el conocimiento de Cristo Jesús y de Dios. Que Dios te bendiga y nos vemos en otro próximo video.